Hola, buenos días, ¿se escucha? Hola, hola, buenos días. Buenos días, profe. Hola, hola. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Bien, vamos a iniciar la clase. ¿Hay alguna consulta, alguna consideración? Por favor, si fueran tan amables. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Bien, vamos a continuar con el tema central. Habíamos dejado un tema pendiente, que era el tema de la depreciación. No sé si habrán hecho algún tipo de revisión de ese punto, alumnas. Hola, profe. Hola, hola. ¿Habrán hecho algún tipo de revisión sobre ese punto? ¿Alguna consulta al respecto? Bien, vamos a ingresar entonces al tema del flujo de caja. Flujo de caja. Y el flujo de caja tiene varios aspectos que son importantes tener en consideración y obviamente como esta es una técnica, requiere de precisión en el lenguaje. Uno habitualmente da un poquito de espacio a estas definiciones, pero hay un rigor que hay que velar, más allá de lo que uno pudiera declarar. Y entendemos que tenemos el estado de resultados. Ese es como primer elemento. Y el estado de resultados muestra la situación económica de la empresa. ¿Qué es la situación o posición económica de la empresa? Yo entiendo que están tomando apuntes. La posición económica de la empresa que se observa y se analiza en el estado de resultados representa la capacidad que tiene la empresa para generar riqueza, riqueza de los dueños. Pero es desde un punto de vista contable, no es desde el punto de vista propio de la ingeniería económica, sino que es desde el punto de vista contable. Y en ese ingreso de la operación, en este estado de resultado, nos vamos a encontrar con una serie de cuentas, ¿no? Y básicamente nos vamos a encontrar con los ingresos que son propios de la operación, los costos que son propios de la operación y aquello que es lo denominado no operacional. Y en lo no operacional uno puede encontrar diversas partidas. Por ejemplo, hay empresas que compran y venden sus acciones, digamos, y cuando venden generan una utilidad, una ganancia de capital. Esas cuantías quedan imputadas en los ingresos no operacionales, o tiene depósito a plazo, 30 días, 40 días, 100 días, tienen depósitos a plazo, pero que pese a que quedan consignados en el estado de resultado, desde el punto de vista del proyecto no es relevante. No olviden que, como lo decía Fontaine, que en las primeras clases lo discutíamos, lo que interesa en la evaluación de proyecto o en la evaluación de un proyecto son los ingresos y egresos o gastos, costos relevantes. Relevantes. Y obviamente si una empresa vende acciones no es un tema que nos interese, digamos, desde el punto de vista del proyecto. Por tanto, focalizándonos solamente en el flujo de caja del proyecto, vamos a mirar que la empresa tiene ingresos que son de la operación. Cuando hablamos de ingresos de la operación, son los ingresos que va a generar el proyecto, lo que va a resolver, el problema que resuelve el proyecto, generar ingresos. Y esos ingresos tienen costos de la operación. Y estos costos de la operación, ya sea costos variables o los costos fijos, ¿sí? Con excepción de la depreciación, se denomina EBITDA, el resultado de la operación sin la depreciación y la amortización, por cierto, se denominan EBITDA. Es el beneficio operacional antes de depreciación, amortización, intereses
y el tributo o impuestos, EBITDA. Vamos a ocupar mucho ese concepto y en general las empresas tienen este concepto como un dato clave. De hecho, hay muchas empresas que ocupan una serie de conceptualizaciones referidas a EBITDA. EBITDA es muy importante, ¿no? Así que para que lo tengamos ahí presente. Bien, luego de eso viene la depreciación y la amortización, ¿no es cierto?, de la operación. No olviden que la amortización, como la depreciación, deviene, ¿no es cierto?, de partidas de activos corrientes, perdón, de activos fijos, ¿no? De activos fijos y activos intangibles. La depreciación por activos fijos y la amortización operacional viene de activos intangibles. Luego de eso, tenemos el resultado antes de intereses e impuestos. El resultado antes de intereses e impuestos. Lo que está acá. Resultado antes de intereses e impuestos. Ahí está. Ok. Eso es lo que nos interesa a nosotros. El EBIT también se conoce como BITE. Luego los gastos financieros, algún tipo de amortización no operacional en caso que ocurriera, los impuestos y el resultado después de impuestos. El resultado después de impuestos o resultado neto o el resultado del ejercicio es desde el punto de vista contable. Hasta ahí es pura contabilidad. Ahí no tenemos mucho que agregar, digamos. Así es la contabilidad y punto aparte, digamos. Pero después de eso, después de ese resultado de la operación, resultado neto, resultado del ejercicio, ¿sí?, le vamos a sumar la depreciación y le vamos a sumar la amortización. Al sumarlos, nos apartamos del estado de resultados y construimos el flujo de caja neto. El flujo de caja neto. Es ahí donde nosotros vamos a desarrollar nuestro análisis. Y obviamente lo primero que vamos a hacer, ¿no es cierto?, va a ser construir este flujo de caja neto, que es hasta donde llega nuestra primera prueba regular, ¿no? Primero solemne. Y después vamos a hacer los análisis respectivos de esos saldos. Por tanto, tres conceptos vitales. EBITDA, que es el beneficio antes de la depreciación, amortización, intereses y el tributo. Después, el siguiente concepto es el EBIT, que es el beneficio operacional antes de impuestos y el tributo, también conocido como BITE, o resultado operacional o de la operación, tiene varios nombres. Y con los ajustes respectivos, ¿sí?, de depreciación y amortización, más los costos no operacionales, tenemos el flujo de caja. Ojo, el flujo de caja neto. Neto. ¿Consultas al respecto? ¿Consultas? Bien. Entonces aquí surgen preguntas, ¿no? Porque este flujo de caja neto se inicia en el momento 1, desde el momento 1. Desde el momento 1, pero la pregunta es, ¿cuál es el flujo del periodo 0? ¿Sí? Mi flujo estimado, mi flujo de caja neto va a ser desde el periodo 1 en adelante. ¿Pero qué pasa en el periodo 0? Bueno, en el periodo 0 están las inversiones. ¿No? Las inversiones. Es decir,
todo aquello que tiene que ver con los desembolsos propios para instalar la empresa. Y dentro de las inversiones teníamos 3 tipos de inversiones, ¿recuerdan? ¿Cuáles eran ellas? ¿Cuáles eran esas inversiones? Lo vimos en la clase pasada, señores. ¿Cuáles son esas inversiones? Inversión son los activos fijos, el capital de trabajo y los activos intangibles. Perfecto. Bien, muchas gracias, Francisca. Francisca, ¿no? Lo alcancé a mirar. Daniela. Daniela, perdón, señorita Daniela. Muy amable, muchas gracias. Efectivamente, como dice Daniela, tenemos 3 inversiones. Inversión en activos fijos, inversión en activos intangibles, inversión en capital de trabajo. Capital de trabajo. Ok, por tanto, ahí tengo el momento cero. El momento cero tiene las inversiones. Tiene las inversiones. Ok. ¿Y qué ocurre con la deuda y las amortizaciones? Sus amortizaciones, no olviden que la palabra amortización la ocupamos en 2 acepciones. Por un lado, respecto a los activos intangibles, y por otro lado, la misma palabra, pero cambia de significado, ¿no? La misma palabra para referirnos a la amortización de la deuda, es decir, la devolución parcial de la deuda, de los préstamos, digamos, ¿no? Y finalmente, el concepto de las inversiones de reposición. Y las inversiones de reposición es cuando mi proyecto dura 10 años, por ejemplo, y mis activos duran 5 años, 6, yo tengo que reponer ese activo para que la operación continúe hasta cerrar el periodo de análisis, 10 años. Por tanto, tengo inversiones de reposición. Y ahí también hay metodologías que son muy sencillas, pero hay que tenerlas presentes, ¿no? Las inversiones de reposición tienen efectos tributarios, tienen efecto en caja, por tanto, vamos a ver algunos casos al respecto, ¿no? Y aquí yo tengo un estado de resultado, ¿eh? Aquí yo tengo un estado de resultado, ¿sí? Y si ustedes se fijan, aquí esa línea que he tirado aquí es imaginaria, ¿no? Porque el estado de resultado aparece de este modo. Así aparece el estado de resultado, ¿no es cierto? Ustedes, yo sé que son conocedores del estado de resultado y tengo de cualquier año, ¿no? Da lo mismo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un estado de resultado que es habitual, ¿no es cierto? Y yo aquí le tiro una línea imaginaria, ¿no es cierto? Para decir, mira, hasta aquí es lo que se denomina EBITDA. Por ejemplo, para el primer caso, si yo tomo mi calculadora, ¿cuánto debiera ser el EBITDA? ¿Cuánto debiera ser el EBITDA? Vamos a hacer la resta. ¿Cuánto debiera ser? ¿Cuánto debiera ser el EBITDA? Señores, señoritas, hagan el cálculo para ir ejercitando, ¿no? ¿Cuánto les da el EBITDA? Me da 353. 353, ¿ya? ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más? A mí también me da 353. Ya. ¿Qué dice la definición? ¿Qué dice la definición? La definición de EBITDA dice que es el beneficio antes de depreciación, amortización, intereses e impuestos. Por tanto, si yo quiero saber cuál es mi EBITDA, yo voy a decir 2.297, que es la utilidad bruta, digamos. Voy a decir 2.297 y le voy a restar 110,
y le voy a restar 200, ¿no es cierto? Y le voy a restar los 43, porque fíjate que dice que es el beneficio antes de depreciación, y lo que tú hiciste, me parece, sumaste los gastos y los costos. No, es el beneficio. Por tanto, a mi utilidad bruta le voy a restar mis costos fijos, si quieren, los costos de la operación, los costos de estar en el negocio, y eso me va a dar el EBITDA, 1944. Ese es mi EBITDA, ¿no? ¿Sí? Mi EBITDA. Después tengo mi EBIT, ¿cierto? Ahí tengo mi utilidad de la operación, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto les da la utilidad de la operación? Señores, señoritas, ¿cuánto les da el resultado de la operación? Serían los 1703 y los 1673. Claro, claro, porque fíjate que el EBIT dice que es el beneficio antes de intereses e impuestos. Por tanto, tengo que, a mis ingresos, tengo que restarle los costos variables y los costos fijos, incluyendo la depreciación y la amortización, ¿sí? Y ahí yo tengo mi EBIT o BIT, beneficio antes de intereses y el tributo o impuestos. ¿Sí? Ahí tenemos ese cálculo. Ya, ténganlo súper presente estos conceptos y la manera de calcularlo, digamos. Bueno, ahí tenemos los gastos que no son de la operación, que son los intereses que genera la deuda. Ahí tenemos finalmente, ¿no es cierto?, el gasto no operacional y la utilidad neta, ¿no es cierto?, que es la cuantía, ¿no es cierto?, la utilidad que en teoría se distribuye, pero ustedes saben que eso es falso, no se distribuye habitualmente porque las utilidades, ¿no es cierto?, o el capital no es un pasivo exigible, por tanto, las empresas utilizan las utilidades retenidas para financiar el crecimiento, financiar la operación, ¿no? Por tanto, no siempre se reparte. Bien. ¿Consultas al respecto? Bien. Entonces, fíjense que una vez que yo tengo mi flujo de caja neto, comienza una discusión que es bien profunda y bien interesante, y aquí se separan dos visiones. Primero, el flujo del proyecto puro, ¿sí? Y el flujo del proyecto puro, ¿sí?, lo que busca, anótenlo por ahí, lo que busca es verificar, ¿no es cierto?, de manera, ojo, razonable, si el proyecto, siendo financiado totalmente por los dueños, es decir, la inversión es cubierta totalmente por los dueños, analizar si efectivamente el proyecto en su generación de flujos de caja es capaz de generar la rentabilidad que se requiere. La rentabilidad o la utilidad. Por tanto, la evaluación del proyecto puro es muy importante. Muy importante porque lo que analiza ahí es solamente si el dueño comprara todos los activos. Cuando digo activos me refiero a todas las inversiones. ¿Cuáles? Que compre todos los activos fijos, que compre todos los activos intangibles y que compre, ¿no es cierto?, todo el capital de trabajo. Las inversiones, ¿no es cierto?, me va a generar un desembolso, porque si yo quiero 4 camionetas, yo mi flujo de caja voy a colocarlo negativo, porque es un flujo de caja de ingreso. Entonces está suponiendo que todos esos ingresos los colocó el dueño.
Y si eso genera rentabilidad, significa que el proyecto es bueno, que el proyecto resiste, ¿no es cierto?, ese hecho. ¿Cuál? Que el dueño aporte el 100% del financiamiento. No olviden, del financiamiento, desde el punto de vista de la empresa, el financiamiento, desde el punto de vista del dueño, es mi inversión. Pero ustedes saben que hay un principio contable, ¿no?, que separa al dueño de la empresa. ¿Cómo se llama ese principio o qué dice ese principio, señores futuros contadores auditores? Que la empresa se considerará una entidad separada del dueño. Por tanto, las Exacto, relaciones que tiene el dueño no se pueden mezclar con la empresa. exactamente. Por tanto, la empresa recibe del dueño un fondo que para la empresa es un pasivo, por eso lo coloca en el pasivo, un patrimonio, capital social, utilidad retenida, utilidad del ejercicio, total patrimonio. Es una deuda que tiene la empresa, pero desde el punto de vista del inversionista es mi inversión, o del capitalista o del accionista es mi inversión, que yo le exijo una tasa de retorno, ¿no es cierto? Aquí lo que está suponiendo el proyecto puro es que el dueño del capital, el fondista, va a aportar el 100% del financiamiento para las inversiones. No olviden que aquí hay partida doble, ¿no? ¿Sí? Partida doble. Por ejemplo, si yo tengo que comprar 10 camionetas y estoy en el momento cero, es decir, donde están las inversiones, ¿sí?, el dueño va a aportar un capital, ¿sí?, y esa contabilización, ¿cómo será? Si el dueño va a aportar el capital, ¿cómo es esa contabilización? Señores, ¿cómo se contabiliza eso? El dueño aporta, voy a inventar 100 pesos, 100 unidades monetarias. ¿Cómo contabilizo eso, señores? ¿Alguien disponible, no? ¿Sería la obligación contra la cuenta particular? ¿Cuál? ¿Cuál Eh, sería la ¿La obligación del socio? imposible? Ya, a ver, ¿cómo sería? Si fueras tan amable. Em, Ay, me confundí, no sé, profe. Ya. No olviden que estamos contabilizando en el libro diario, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se Profe, contabiliza? sería como la mercadería o lo que está poniendo contra el capital o contra el socio y el nombre del socio, ¿no? Ya, o sea, hay un aporte de capital, ¿no es cierto? ¿Eso Sí. queda al debe o al haber? El aporte del capital. ¿Mm? O sea, lo que está aportando, no sé, si a un camión 100 pesos. quedaría No, no, al no, no, debe. está aportando 100 pesos. 100 pesos está Ah, 100 aportando. pesos. Claro, está aportando 100. Sería al debe y el del socio al haber. ¿Qué sería al debe? Los 100, o sea, Si yo La puse, cuenta caja. bien, bien, sí, la la cuenta acá. cuenta acá. No, porque yo aporté 100 pesos, ¿no es cierto? El accionista nos llega con 4 camiones. Oye, toma, aquí tengo 4 camiones. Y dame la factura. No, en la factura está mi nombre. No, pero ¿cómo? Si el activo tiene que quedar a nombre de la empresa, digamos. Entonces, como bien tú dices, ¿no es cierto? Va a quedar al debe como una cuenta de activo, ¿no? La cuenta caja, porque este señor aportó plata, dinero. Y el pasivo, que es la cuenta capital, ¿no es cierto? Capital social, ahí va a depender de la doctrina que tenga la empresa, ¿no es cierto? Sí, por tanto, fíjense, ahí yo tengo un ingreso a caja, pero fíjense que ese ingreso a caja, ¿cierto? Ese ingreso a caja, en el flujo de caja neto, lo vamos a colocar negativo. ¿Sí? ¿Por qué lo vamos a colocar negativo, señores? Porque sería un egreso para el que aportó. Bien, por tanto, ¿cuál sería la contabilización ahí? Cuidado, cuidado ahí con el aportó, cuidado con ese detallito. ¿Cómo sería el asiento contable? ¿Qué aumenta, qué disminuye? La caja Ahí disminuiría. A ver, perdón.
La caja, escuché por ahí. La caja. Chicos, por favor. La comenten. caja disminuiría al Bien. socio. ¿Por qué al socio? Si el socio ya pasó su plata, ya el socio está en la playa. Acuérdate que hay un principio, ¿no es cierto?, que había comentado por ahí el alumno don Ángelo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Cuál era ese principio, si pudiera recordarlo, don Ángelo? La separación de la empresa del dueño, o sea que una Claro, entidad separada del dueño. aparte. Entonces, este señor aportó los 100 pesos y ya el baile, la música del baile lo pone la empresa, digamos. Entonces, ¿cuál sería el asiento contable? ¿Cuál sería el asiento contable, por favor, señores? Sería el ingreso del activo, que sería la inversión que se busca hacer en la empresa, y la disminución de la caja, que sería el medio de pago. Perfecto. Exactamente. Así es. Entonces, por eso en el flujo de caja, momento cero o en el momento de reposición del activo, me escuchan bien, ¿no? Que algo le pasó a la cámara. Sí, ¿Me profe, se escuchan bien? escucha Se bien. escucha bien. Escucha, profe. Muchas gracias. Sí, exactamente lo que dice don Ángelo. Está bien, don Ángelo, ¿no? ¿Está bien pronunciado su nombre, Ángelo? Sí, profesor. Ok. Lo que él dice es cierto. Yo voy a contabilizar, ¿no es cierto?, al debe, ¿no es cierto? Voy a colocar los activos fijos que compre, lo que sea, digamos. Y por el otro lado voy a disminuir la caja. Entonces lo que se está consignando aquí, ¿no es cierto?, es la cuenta caja, digamos. ¿Mm? Qué raro la cámara que se detuvo ya mi cámara. Vamos a hacer algo más simpático. A ver. Vamos a ver si agarra ahora. Ahí sí. Mire qué interesante. Ya. Claro. Entonces por eso queda como se entiende el proyecto puro como el dueño compra absolutamente, o sea, aporta el fondo necesario para comprar todos los activos, todas las inversiones. ¿Cuáles? Activo fijo, activo intangible, capital de trabajo. No hay que olvidar eso, no hay que olvidar. Inversiones, 3. Hay que tenerlo, pero hay que saberse. Y cada uno tiene sus implicancias, ¿no? Con la amortización, con la depreciación, va a depender del caso. ¿Dudas al respecto? Proyecto puro. ¿Quién pudiera hacer un resumen del proyecto puro? Por favor. Profesor, una consulta antes. ¿El proyecto puro sería mayormente para inversiones pequeñas o grandes? No, cualquier inversión, un proyecto minero, proyecto puro. Yo te hago una liturgia en esto. Yo siempre tengo que hacer el proyecto puro. ¿Por qué tengo que hacer el proyecto puro? Porque esa metodología, la cual supone que todas las inversiones son financiadas por el dueño, financiadas, aporte, por aporte. No es que yo lo mande a él, el gerente del proyecto, y le diga al dueño, oye, dueño, anda a comprarte los 10 camiones que necesitamos. No, el dueño aporta la plata y el administrador es el que hace las compras, digamos. ¿Mm? Independiente del tamaño, como tú comentas, porque yo quiero saber si el proyecto es viable. ¿Mm? Si resiste que el dueño coloque todo el fondo requerido y genere una rentabilidad, genere una utilidad deseada dentro de las expectativas, cubriendo los costos del capital, los costos alternativos del capital, etcétera, etcétera, significa, o razonablemente uno podría definir que ese proyecto es viable. Si no supera esa valla, el proyecto puro significa que el proyecto no sirve, digamos. ¿Sí? No sirve desde el punto de vista económico. ¿Sí?
¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Y como ahí bien dice que el proyecto considera solo financiamiento del capital propio. Y como ya les expliqué, ¿no es cierto? Este flujo son los aportes propios del dueño, del inversionista. Ahí está, y le entrega las acciones o el tipo de operación en términos de la propiedad que se defina, digamos. ¿Mm? Y, dato importante, este flujo, dado que el financiamiento lo hace totalmente el dueño, no hay intereses por deuda, porque la deuda es solamente, ¿no es cierto?, la plata que se le debe al dueño. Si el dueño aporta el 100% del capital para este proyecto puro, el leverage, ¿a cuánto es igual? El leverage, materia vista en finanzas. El leverage, ¿a cuánto es igual? Señores. ¿A cero? No. ¿Cuál es la fórmula de leverage? Deuda partido en Total patrimonio. pasivo por patrimonio. Ya, bien. ¿Cuánto es el total pasivo acá si el dueño aporta todo? El propio fondo del dueño, ¿no? El patrimonio, ¿no? Sería 1, profe, ¿no? Bien, sería 1. Exacto. Sería 1. Deuda partido por patrimonio. Tienes razón. No, ahí me equivoqué. Me quedé pensando en el activo. Lo que pasa es que hay dos fórmulas de leverage. Una alumna comentó que era 0 cuando yo digo que es deuda partido por patrimonio. Sí, me va a dar 0. Pero la última definición da 1 porque está la otra fórmula que es activo total partido por patrimonio. Los dos estarían bien suponiendo que la fórmula que están explicando es diferente. En el primer caso que comentó una alumna, yo tenía en mente la otra fórmula, es deuda, como tengo deuda 0, ¿no es cierto? Deuda 0, solamente tengo mi patrimonio, por tanto no tengo leverage prácticamente. Si la persona me escribe el leverage es igual a 0, suponiendo que es deuda partido por patrimonio. Pero si yo coloco leverage es igual a 1, suponiendo que activo total partido por patrimonio, las dos respuestas son correctas miradas desde dos perspectivas diferentes. Voy a explicar ese detalle por qué es así. Voy a explicarlo porque es muy importante lo que acaba de ocurrir. Voy a hacer un pequeño alto. ¿Ya? Déjenme resolver eso. Aquí hay un tema importante que lo expliqué en su tiempo, pero lo voy a explicar nuevamente para que se entienda. Estoy cargando mi hoja para que pueda explicar ese dato. Ya, ven mi pantalla, ¿no? Ya, el leverage, gracias. El leverage, perdón. El leverage tiene tiene 5 fórmulas, ¿ya? Pero vamos a ver 2. Uno que es la deuda partido por el patrimonio y la otra que es el activo total partido por el patrimonio. Esta se llama leverage sobre la deuda. Este se llama leverage sobre el activo. Ya, pero quiero distinguir lo siguiente. Cuando yo digo activo total partido por patrimonio, esto que está aquí es lo mismo que decir deuda más patrimonio partido por patrimonio, ¿no? ¿Sí? Señores, señoritas, Sí, profe. ¿estamos de acuerdo, no? Sí, porque yo sé que la ecuación contable es el activo es igual a la deuda más el patrimonio. Esa es la ecuación contable, digamos, ¿no? Por tanto, si yo reemplazo, me va a quedar esta forma. Pero fíjense lo interesante.
que el activo total partido por el patrimonio, es decir, el leverage sobre el activo, es la deuda más 1. ¿Se fijan? Por eso si este es 0, ¿no es cierto? Mi activo total partido por patrimonio va a ser igual a 1. ¿Sí? Y la otra fórmula es la que mostramos acá, está, claro, si no hay deuda, mi resultado va a ser 0. Si no hay deuda, va a ser 0. Si no hay deuda, con esta fórmula va a ser 1. Si no hay deuda con esta fórmula, va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque el activo total, voy a inventar 100 partido por patrimonio, 100, ¿cierto? Me da 1. Esto debería ser en el proyecto puro. Proyecto puro. También el proyecto puro recibe el nombre de económico. Proyecto puro o económico. ¿Cuán generador de riqueza es? ¿Cuán generador de riqueza es? ¿Ya? ¿Se entiende la explicación, no? Señores, por favor, para que me avisen. Sí, profe. Sí, profe. Eso para que lo tengan presente cuando se haga la pregunta de rigor. Sigo entonces. Aquí estamos. ¿Va? Algo pasa acá que no me deja entrar. Acá está. Eso es. Ya. Esto ya lo habíamos visto. Y aquí está. ¿Ya? Aquí está. Me pasé. Ya, aquí vamos. ¿Ya? Quiero insistir en la idea de proyecto puro o proyecto económico. ¿Ya? Agrego la otra concepto, digamos. Proyecto puro, proyecto económico. El financiamiento es por parte del dueño. El financiamiento es de parte del dueño. ¿Mm? ¿Cuál es el objetivo de eso? El objetivo es que se evalúe el proyecto suponiendo que si es capaz de cubrir toda la riqueza que aporta el dueño al negocio, todo su aporte, el proyecto es viable. Es decir, si el resultado genera una pérdida, cuando yo hago la sumatoria de todos los flujos y lo comparo con mi inversión, implica que ese proyecto no sirve y no sigue adelante. Uno pudiera mejorarlo, ¿ya? Haciendo algunas optimizaciones y otras metodologías que ayudan a mejorar el flujo, mejorar decisiones finalmente, pero si no pasa el proyecto puro o económico, el proyecto no sirve, a no ser que haya una definición estratégica de por medio. Bien, voy al proyecto financiado. ¿Ya? Y en el proyecto financiado sí hay deuda. Sí hay deuda. Y eso implica, ¿no es cierto?, que el aporte del dueño es menor. Y si el aporte del dueño es menor, pregunta, ¿mejora la rentabilidad o no? ¿Mejora la rentabilidad o no la mejora? ¿Qué opinan ustedes? Que sí, ya que se hace un uso más óptimo del dinero, el flujo de este. A ver, ¿cómo sería eso? Si pudiera explicarlo un poquito más, porque si tú te fijas, mirando el estado de resultado, mi resultado no operacional, ¿no es cierto?, va a generar pérdidas, ¿no?
por los intereses o va a generar utilidades. Claro, por esa parte se reduciría el resultado operacional, pero lo estaba viendo más que nada por el tema de que si una parte del proyecto es financiado de manera externa, esa parte tendría los recursos de la empresa que se podrían utilizar de otra manera. Pero no sé cómo explicarlo muy bien. Ya, no, está bien, está perfecto. Pero fíjate, recorramos el camino. Fíjate, si yo voy a suponer, yo tenía 100 pesos aportados como dueño, ¿ya? Y el gerente del proyecto me dice, mira, no te preocupes, 40 pesos lo va a aportar el banco, por tanto tú vas a aportar, ¿no es cierto?, 60 pesos. ¿Sí? Ahí están los 100, la inversión era 100, ¿ya? Y el banco va a aportar 40 pesos y tú vas a aportar, ya no vas a aportar los 100 que lo indicaba el proyecto puro o económico, sino que ahora vas a aportar la diferencia, es decir, 60 pesos. ¿Ya? La pregunta es, pregunta de prueba, ¿no? Pregunta de certamen o de solemne. ¿Cuáles son las implicancias de esa decisión? ¿Ya? ¿Cuáles son las implicancias? Fíjate, 1, el dueño diversifica el riesgo. El dueño diversifica el riesgo. Claro, porque antes en el proyecto corría solo todos los riesgos, pero ahora con el proyecto financiado tiene un compañero de riesgos, un compañero de aventuras, de aventuras empresariales, por cierto. ¿Sí? Ese es como el primer punto. ¿Están de acuerdo con eso, no? ¿Que mitiga el riesgo o lo diversifica? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Segundo, el hecho de que aumente la deuda, aumentan las pérdidas por gastos financieros. Cuando yo miro mi estado de resultados, yo tengo que cachar dónde estoy hablando. Estoy ahí. Gasto financiero después del byte. ¿Sí? Está después del byte, ¿o no? O antes del byte. Señores. Después, ¿No es cierto? Después del byte, porque no olviden que el byte lo que muestra es la operación, el negocio. Y los intereses no son del negocio, son no operacionales. Por tanto, calculé mi byte, mi beneficio antes de intereses e impuestos, y ahí viene gasto financiero, intereses. Entonces están después. Entonces, si aumenta mi gasto, ¿qué pasa con la utilidad del periodo? ¿Aumenta o disminuye? disminuye. Disminuye, ¿no es cierto? Disminuye. Pero si ustedes se fijan, al disminuir las utilidades, claro, uno pudiera verse tentado a pensar de que aumentar la deuda, pasar del proyecto puro al proyecto financiado, no es una buena decisión porque disminuye las utilidades. Sí, disminuye las utilidades. Pero fíjense que mi aporte empresarial es menor. Vamos a suponer, saquen ahí en su calculadora. Supongan que con el proyecto donde yo financiaba 100 pesos, yo tengo una utilidad de 10 pesos. ¿Ya? ¿Cuánto es mi rentabilidad en el proyecto puro? ¿Cuánto es mi rentabilidad? Los 10. 10 dividido por 100 pesos, voy a decir que mi rentabilidad multiplicado por 100 me va a dar un 10%. 10%. ¿Ya? Y vamos a suponer que ahora este señor va a aportar el 60%. ¿Ya? Va a aportar el 60%. Por tanto, significa que el 40%, esos 40 pesos, voy a pagar un 2% de intereses. ¿Sí? Un 2%. Por tanto, me va a dar, vamos a colocar que, para que no me quede tan partido el número, va a pagar 1 peso
1 peso por intereses. Por tanto, de los 10 pesos que yo tenía de utilidad, le voy a restar 1 peso, que son los intereses que pago, me quedaron 9 pesos. Oye, bajé mi rentabilidad, o sea, bajé mi utilidad. ¿Estamos de acuerdo, no? Bajó la utilidad. ¿Cuánto es la rentabilidad? Los 9 dividido ya no por 100. Ya no por 100, sino que ahora lo vamos a dividir por ¿cuánto? Por los ¿Por 60. 60? Por los 60. Por tanto, ¿cuánto es la rentabilidad? 15%. 15%. Y antes el proyecto puro, ¿cuánto ganaba? El 10. ¿Me conviene la deuda? No. Sí, Pues. Porque antes, fíjate, sin deuda ganaba 10 de rentabilidad. Ojo, cuando hablamos de rentabilidad, hablamos de un porcentaje. Cuando hablo de ganancia o de utilidad o de resultado, ¿no es cierto? Resultado operacional o resultado neto, hablamos de dinero, de billetes y monedas. Porque fíjate, en el proyecto puro, por el ejemplo que estoy dando, ganaba 10%. Ese era su retorno, su tasa de retorno, 10%. Pero ahora al compartir riesgos, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, disminuyó la utilidad en 1 peso por los intereses que tuvo que pagar. Pero dado que está aportando menos, un 40% menos, ¿no? Un 40% menos, es decir, 60 pesos, esos 9 pesos, al dividirlo por su aporte, 60 pesos, ¿sí? Me va a dar una rentabilidad del 15%. Entonces, mejoré mi rentabilidad solamente compartiendo riesgo, ¿sí? Entonces, la deuda es importante. Es importante. ¿Se entiende el ejemplo, no? sí, profe. Señorita, por ahí Sigrid, Minoska, Sí, profe. se entiende, ¿no? Señorita Alejandra, don Leandro, ¿bien? Don Leandro, Sí, profe. ya, perfecto. Entonces, fíjese qué interesante, porque el hecho de compartir riesgo, ¿no es cierto? Es decir, voy con otro en el negocio, claro, él me cobra su tasa de interés, pero esa tasa de interés es siempre, o generalmente es menor que la tasa del dueño. Y quiero que entiendan bien por qué es menor generalmente, no siempre, generalmente. Bueno, el banco ha prosperado o el sistema financiero ha prosperado justamente por esta eficiencia de tasas comparado con los retornos que tienen los dueños. Siempre el dueño, no siempre, en general los dueños exigen más por los riesgos que corren, etcétera, etcétera, con respecto a un banco. Esa es la tasa de retorno. El banco tiene una tasa de retorno, que es la tasa que ustedes conocen habitualmente en la pizarra del banco. Ustedes ven la tasa. Esa tasa es la tasa de colocación. Ya, la tasa de colocación es cuando el banco coloca fondos en una empresa o una persona. Cuando ustedes piden un préstamo, la tasa que te cobran es el costo del capital. Para ti es costo, pero para mí banco, para mí es mi tasa de retorno. Es mi tasa de retorno por colocar fondos, que es distinto cuando yo capto fondos, que son los ahorros, ¿no? Si yo tengo un saldo, un excedente, yo hago un depósito a plazo 30 días, la tasa que me da el banco es una tasa de captación. Pero cuando yo pido un préstamo a ese mismo banco, la tasa que me da es una tasa de colocación. No olviden eso, no lo olviden, colocación. Es una tasa de retorno para el banco, pero para ti que tienes la deuda es un costo del capital. Costo. Para ti es un costo. Para mí como dueño del capital es una tasa de retorno. La tasa que yo le exijo a mi inversión. ¿Sí? Generalmente es baja, pero en los mercados en algunos mercados financieros, en Chile ocurre también, las pymes, por ejemplo, pagan más que la tasa del dueño al banco. ¿Por qué pagan más? Porque como son empresas pequeñas,
con muchos problemas de asimetría de información, ¿sí? Asimetría de información, el banco también no tiene certeza de la devolución del fondo. No olviden que al banco no solamente le interesa ganar los intereses, sino que también recuperar su capital. Por tanto, el banco ajusta el flujo que va a prestar, el fondo que va a colocar, lo ajusta a estos riesgos. Lo ajusta a estos riesgos, entonces le sube la tasa de interés, ¿sí? Por concepto de riesgo. Los costos operacionales son más altos porque como la empresa no tiene mucha información, no tiene un balance auditado, o no tiene profesionales que estén ahí en la contabilidad, en la administración de la información, el banco comienza a subir los costos. Hay que ir a visitar al cliente, hay que juntarse con él, hay que mirar la empresa, hay que llamar a los proveedores para poder entender cómo opera, si realmente existe o no. Entonces los costos que van incorporándose a la solicitud del préstamo comienzan a aumentar. ¿Sí? Comienzan a aumentar. Y eso hace que el costo aumente. Y aumenta también por otros factores, que cuando tú como pyme pides el préstamo a 10 años, estoy hablando de un préstamo a largo plazo, por cierto, 10 años, por la falta de información del banco, el banco te va a decir, no, yo te lo voy a prestar por 7 años, porque quiero que recupere, quiero que devuelva pronto el capital. Si tú le dices que quieres 100 pesos, el banco por el riesgo de ese fondo te va a decir, no, te voy a prestar de los 100, te voy a prestar 80 pesos. O sea, ya le acortó el plazo, le acortó el monto y por los riesgos de ese flujo te cobra el riesgo y los costos de la operación, te cobra una tasa que es mayor a la tasa que te cobra el dueño. Y hay mucha evidencia sobre eso, particularmente en los países que tienen mercados de capitales poco desarrollados, como es el caso del chileno, aunque digan que el mercado es profundo y cosas, yo los miro nomás y digo, qué simpático el señor que está conversando, digamos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando les toque evaluar un proyecto, no olviden que hay que evaluar un proyecto, esa es la tercera solemne, ¿no? Tienen que evaluar un proyecto, ¿no es cierto? Tienen que fijarse en ese problema de las tasas, de las tasas de interés por el financiamiento. Consultas. Consultas. Consultas, señores. Bien. Hay otro tema que es importante dentro de este proceso de financiamiento, lo voy a dar por acá, ¿ya? Lo voy a anotar por aquí. Déjame sacar mi hojita, que la tenía por acá. Dentro del costo de la deuda, cuando hablo de costo de la deuda, estoy hablando de la tasa de interés. Cuando hablo del costo de la deuda, estoy hablando de la tasa de interés. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, fíjense que voy a sacar esto para que no me moleste tanto. Ahí. Ahí. ¿Me ven bien, no? Perfecto. Fíjense que cuando yo tengo mi byte, aquí tengo mi byte, ahora no me quiere escribir el lápiz. Byte, y voy a decir 100,
o 10, que era el ejercicio, 10 pesos, 10 unidades monetarias. Yo pago intereses, ¿ya? Intereses. O gasto financiero. Gasto financiero. Ya, no olvide que el gasto financiero son los intereses que provienen de la tasa de interés. Una cosa son los intereses, dinero, billetes, y lo otro es la tasa de interés, el porcentaje. Ya voy a suponer 2 pesos. Ahí. Sí, y aquí yo tengo un resultado, ¿no es cierto? Yo voy a decir, ok, tengo 8 pesos. 8 unidades monetarias. Sí, este es el resultado. Resultado antes del tributo. ¿Ya? Y voy a suponer que el tributo, ¿no es cierto?, es un... vamos a suponer que el tributo es un 20%. 20... no, no está 20. 8... Vamos a suponer que es un 20%. Tributo 20%. Es un número que estoy tomando aleatorio, ¿no es cierto? Por tanto, yo voy a tener acá 1,6. 1,6. Por tanto, aquí, ¿no es cierto? Yo voy a tener un beneficio neto, neto de 6,4 unidades monetarias. Eso es lo que me dice el resultado, el estado de resultado. El estado de resultado. Pero fíjense, el tributo tiene lo que se denomina, voy a colocarla acá, posee un escudo fiscal. ¿Ya? ¿Qué es eso del escudo fiscal? Bueno, el escudo fiscal no es nada más que esta expresión, 1 menos t. ¿Sí? No es más que eso. No es más que eso. Y eso tiene un efecto en el flujo de caja. ¿Ya? Lo voy a explicar. ¿Sí? Voy a tomar esto un poquito más acá y lo voy a tirar por acá. Entonces, fíjense. Aquí yo tengo el estado de resultado, ¿no? Vamos a colocar acá. Esto lo vamos a sacar de aquí. Y lo vamos a colocar un poquito más arriba. Ahí, por ahí lo veo. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Estado de resultado. Pero fíjense, si yo coloco acá el impuesto, voy a colocar acá tributo del 20%. ¿Ya? Ok, ¿cuánto tributo paga el byte? Señores. Ustedes, no quiero explicarlo, pero parece que sí, lo voy a explicar. Ustedes saben que en el estado de resultado todas las ganancias o ingresos pagan impuestos y todos los gastos y costos tienen un ahorro de impuestos. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Señores, por favor, coméntenme. Profe, ¿puede repetirlo que no lo escuché bien? Fíjate, mira, en el estado de resultado, cuando uno dice, mira, el estado de resultado paga impuestos, estamos de acuerdo que paga impuestos, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿ustedes saben que todos los ingresos, todas las ganancias que la empresa tenga, paga impuestos? Y todos los gastos y costos generan un ahorro de impuestos. Eso lo saben, ¿no? Señores. Sí, profe. Ya, perfecto. Sí, profe. Entonces, ¿cuánto impuesto paga el byte? ¿O se ahorra impuesto el byte?
¿cuánto impuesto tiene el byte? ¿Cuánta plata, señores? ¿Cuánta plata? ¿Cuánto impuesto paga el byte? ¿El byte es una utilidad o una pérdida? ¿Es una ganancia o una pérdida? Una utilidad. Claro, aquí tengo una utilidad, por tanto, ¿paga impuesto o no paga impuesto? Sí paga. Paga, paga. Por tanto, ¿cuánto voy a pagar en plata? Si el impuesto es el 20%. El 1,6. 2. 2. Voy a pagar 2. Voy a anotar de otro color para que me quede bonito. Voy a pagar 2 unidades monetarias. Lo voy a colocar con signo negativo, ahí, menos. Para 2 pesos. ¿Sí? El gasto financiero, ¿cuánto impuesto paga? ¿O no paga impuesto? No paga porque es una... No paga. No paga. ¿Qué pasa con ese impuesto? ¿Qué te dice el Estado sobre eso? Se agarra Que el pago. reduce la utilidad. Reduce la utilidad. Si no pago, ¿por qué reduce la utilidad? ¿Qué dice el Estado respecto a los impuestos? Señores, señoritas. Señorita, a ver, señorita Janet, ¿está por ahí Janet? Sí, profe, aquí estoy. Ya, cuénteme. Lo que dice el Estado es que las empresas deben pagar impuestos sobre las utilidades y rebajar impuestos sobre los gastos. Bien, perfecto. Estamos de acuerdo, ¿no? Fíjese, rebajar. Fíjese qué interesante la palabra que utilizó Janet. ¿Ya? ¿Cómo yo reflejo ese rebaje en este caso? Yo voy a decir 2 y lo voy a multiplicar por el 20%. ¿Cuánto me dio eso? 0,4. 0,4 unidades monetarias. Y yo voy a sacar la cuenta, aquí tenía 2, ¿no es cierto? 2 menos, por tanto yo estoy pagando menos 1,6 unidades monetarias. ¿Sí? Fíjese que este es un ahorro. ¿Por qué hablamos de ahorro? Claro, en el tributo, desde el punto de vista tributario, uno dice, voy a rebajar. Pero desde el punto de vista del flujo de caja, cuando yo rebajo eso, yo dejo de pagar ese 0,4, ¿no? ¿Sí? ¿Lo dejo de pagar? Señores, señorita Janet, si fuera usted tan amable. ¿Lo dejo de pagar? ¿Dónde queda ese rebaje? Sí, se deja de pagar. En el fondo, desde el byte, nosotros vamos a pagar el 1,6. Claro, pero ese 0,4, como bien tú dijiste, rebaje, ¿dónde queda en la empresa? ¿Dónde quedó? Quedó en la caja. Quedó en la caja. ¿Mm? Quedó en la caja. Y fíjate que lo que voy a pagar 1,6 que tengo acá es exactamente el mismo número que tengo acá. Miren, lo único que hicimos en este caso, el que tengo acá, en este caso que estoy con esa flechita ahí colocando, es que desglosé los agregados, es decir, byte es un agregado, el gasto financiero un agregado hasta que llegue a mi resultado final 1,6.
Eso es lo que voy a pagar. Debí pagar 2. Pero dado que tengo un gasto financiero, ¿no es cierto? Voy a dejar de pagar 0,4 por impuesto. ¿Sí? Por tanto, si yo digo gasto financiero, y analizo solamente su particular, y digo yo, oye, mira, tengo que pagar 2 por concepto de intereses. Negativo, 2. En la ingeniería económica te van a decir, momentito, usted a esto tiene que sumarle el ahorro, 0,4. Por tanto, ¿cuánto voy a pagar? ¿Cuánto voy a pagar en impuestos? Yo voy a decir 2, y a ese 2 le voy a restar el 4, voy a decir, mira, tienes que pagar 1,6. 1,6. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a pagar, porque me voy a ahorrar 0,4, que es lo que tengo acá. Me lo voy a ahorrar. Es un ahorro, un rebaje, como dice Janet. Entonces, viene la idea de escudo fiscal, que es 2 factor de 1 menos t, es decir, 2, 1 menos 0,20, ¿sí? Es decir, 2 por 0,8. ¿Y eso cuánto es igual? 1,6. Tengo un escudo fiscal que del gasto que tengo que hacer, que es 2 pesos por concepto de gasto financiero, yo no voy a, en términos netos, yo no voy a pagar 2 en términos netos, sino que voy a pagar 1,6. Claro, yo al banco le pago los 2. Pero cuando cierro el ejercicio y tengo que pagar mi tributo, yo tuve un rebaje, 0,4. Ese 0,4 fue un ahorro que me generó porque ya no pagué 2, pagué 1,6. El escudo fiscal. Entre más grande es la tasa de interés, perdón, la tasa tributaria, digamos, la tasa impositiva, más grande es mi escudo fiscal. ¿Mm? Más grande es mi escudo fiscal. ¿Sí? Y acá está. Ahí está la explicación. ¿Alguna consulta, señores, señoritas? ¿Alguna consulta? No, profesor. ¿Se entiende el concepto de escudo fiscal? ¿Quién necesita un poquito más de revisión? Yo, profe. ¿Qué parte necesita un poquito más ahí de darle vuelta? En lo del rebaje del 0,4. Ahí Ya, quedé como. perfecto. Mira, vamos a hacer otro ejercicio. Yo tengo acá, a ver, voy a ocupar Excel. ¿Ya? Voy a ocupar un Excel. Voy a ocupar un Excel. Déjame instalarme acá. Dame un minutillo. Voy a activar el Excel. Quedan pocos minutos. ¿Ya? Ya, aquí voy a compartir mi Excel. Fíjate, vamos a ver el Excel, ¿no? Sí, ahí ustedes también activen su Excel y le vamos a colocar acá estado de resultados. Voy a colocar acá, ventas, ¿ya? Costos variables siguiendo la estructura, ¿no? Margen bruto, ¿no es cierto? Margen bruto, margen de contribución, da lo mismo, ¿no es cierto? Costos
¿sí? Y voy a colocar aquí byte. Intereses, impuestos, beneficio neto. Y aquí voy a colocarlo. ¿Sí? Esa nomenclatura se entiende, ¿no es cierto? Estamos todos conversando sobre lo mismo. Entonces aquí voy a colocar un diferencial. Ahí. Entonces, fíjate, vamos a suponer que tenemos una venta de 1.000, de 1.000 pesos. ¿Ya? Y tengo mis costos variables, voy a suponer que es 40. Por tanto, yo hago aquí la suma, ¿no es cierto? Digo, eso menos eso, ¿no es cierto? Aquí le voy a colocar 400, ahí está 400. Y tengo mis costos fijos, que voy a suponer que son 200, ¿no es cierto? Por tanto, 250, ya para que no quede tan cuadrado. Y voy a decir que el byte es el margen bruto menos mis costos fijos, incluyendo la depreciación, todo, etcétera. ¿Ya? Y voy a suponer que pago intereses. ¿Ya? Y voy a suponer que estoy bien endeudado, ¿no es cierto? Voy a pagar 100 pesos. Que no se note tan feo. 80. Y vamos a hacer que el tributo es de un 30%. 30%. Entonces, ok, yo voy a calcular ahora voy a colocarle beneficio antes del tributo. Para que quede un poquito aislado, ¿ya? Entonces voy a decir byte menos los impuestos, perdón, menos los intereses, eso me da 270, y eso lo voy a multiplicar por 0,30, 81. Y voy a calcular mi beneficio neto, que estoy rápido para poder explicar el fenómeno. Entonces, fíjate, yo pago 81 pesos de intereses. ¿Cómo se componen esos intereses? Porque quiero calcular, ¿no es cierto? Quiero demostrar de que quiero demostrar que mis intereses tienen un escudo fiscal. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Ya? Y que qué raro que alguien me esté llamando hasta ahora. Y yo estoy diciendo que es 1 menos T. 1 menos T. Eso es lo que estoy diciendo. Ese es el escudo fiscal. ¿Ya? Entonces, suponiendo que es el impuesto, aquí voy a calcular el impuesto, fíjate. Y nosotros dijimos, o yo no, la verdad lo dijo Janet. Está por ahí Janet, ¿no? Señorita Janet, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ya, perfecto, fíjate. Ella habló del concepto rebaje, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito más ese concepto, Janet, si fueras tan amable? Ya. Que nos dice, la ley nos dice que no, las empresas deben pagar sobre las utilidades, deben pagar el impuesto o el tributo. Pero a ese impuesto o tributo que estamos pagando, a la vez nos dice que usted paga este impuesto, pero rebaje todos los gastos que ha tenido. Respecto a la generación de esa utilidad. Respecto a la generación de la utilidad obtenida de la empresa. Claro. Sí, se entiende eso, ¿no, Catalina? Eso es lo que dice el libro, digamos. Tú abres y te va a decir lo que está comentando ahí Janet. Entonces, fíjate, vamos a desglosar ahora el efecto impuesto. Entonces, Janet dijo, mira, tú vas a pagar impuestos sobre todas las utilidades. Perfecto, aquí yo tengo una utilidad, 1.000. La voy a multiplicar por el 30%. ¿Ya? Lo voy a colocar acá. Aquí voy a colocar 30%. Ok, voy a pagar el impuesto respecto al 30%. Lo voy a pagar, es un egreso. Va a salir, un egreso. Ahí está. Y lo voy a multiplicar por los 30%. Entonces tengo que pagar 300. Pero dice, mira, de los 300, te dice, usted va a rebajar el impuesto que está consignado para los gastos. Perfecto, yo voy a tomar mis gastos, aquí tengo 400, y le calculo el impuesto. Eso yo se lo voy a rebajar
al impuesto que tengo que pagar por concepto de utilidad por las ventas. ¿Sí? Por tanto, yo voy a decir, ok, ¿cuánto tengo que pagar? Tengo que pagar eso, tengo que pagar 180. El egreso, ahí está como egreso, ¿ves? Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos. Ya tengo que pagar 180. Está negativo. ¿Por qué? Porque tengo una utilidad y la norma me dice que por cada utilidad tengo que pagar impuestos y por cada gasto o costo yo voy a rebajarle. Claro, es decir, yo voy a dejar de pagar 120. Voy a dejar de pagar. Porque el Estado me dice, mira, yo voy contigo en las ganancias, 30%, pero cuando tengas pérdidas, gastos, costos, no me los pagues, te los ahorras. ¿Mm? Por tanto, fíjate que tenía que pagar 300, pero me estoy ahorrando, quiero ocupar ese concepto de adrede, estás pagando 180, 120, eso me estoy ahorrando, por tanto pago 180, ¿sí? 180. Y después tengo mis costos fijos, voy a mis costos fijos, ahí están, tengo un ahorro también, por el 30%. ¿Sí? Por tanto, ¿cuánto tengo de ahorro hasta ese minuto? Yo voy a decir, mira, yo tengo ese byte, ¿eh? Yo voy a decir 180 más los 70. Estoy pagando 105, porque fíjate, ya tengo un ahorro por 70 y tengo un ahorro por 120. Ahí están mis ahorritos. Por tanto, de los 300 que tenía que pagar, ahora tengo que pagar 105. Pero estos 120 y estos 75 están en la caja. Están ahí dando vueltas. Están ahí como tiburón caminando por todos lados, en el flujo. Pero fíjate, ahora voy a los intereses. También me dice, rebájelo. Ah, perfecto. Lo voy a rebajar. Entonces voy a decir 80 por 30. Y fíjate, me dice 20. Voy a rebajar de los 80, voy a rebajar 24 por concepto de impuestos. Por tanto, ¿cuánto es lo que tengo que pagar al final de impuesto? Y voy a decir 105 más 4, voy a tener que pagar 81. Eso es lo que tengo que pagar en términos de impuestos. Fíjate, 81 y ahí están los 81. ¿Te fijas? Que dice, solamente es un desglose. Lo desglosé. ¿Por qué lo desglosé? Porque quiero explicarte el escudo fiscal, cómo opera. Fíjate, cuando llegó el día de pagar los 80 pesos, sí, yo al banco le pagué los 80 pesos, pero el Estado me devuelve 24 por concepto de impuesto. Entonces, yo lo que pagué, o sea, mi pago al banco. Entonces aquí lo coloco yo 80. Ahorro de impuesto, porque me lo ahorré de impuesto. Ahorro de impuesto. ¿Cuánto me ahorré en impuesto? Yo voy para acá, ¿cierto? Y digo, me ahorré 24. El rebaje, por tanto, efecto en el flujo de caja. ¿Cuál es el efecto del flujo de caja? Fíjate, si tenía que pagar 80, pagué los 80, entonces yo voy a decir, ok, pago los 80, pero el Estado de los 80 me permite rebajar 24. ¿Cuánto pagué? Pagué 56. Pagué 56. Que es lo mismo cuando yo te hablo del escudo, lo voy a anotar acá, cuando yo te hablo del escudo fiscal. Escudo fiscal. ¿Sí? Escudo fiscal. ¿Qué es lo que hago con el escudo fiscal? Yo digo, fíjate, digo los intereses multiplicado 1 menos T. Ahí está, T. ¿Sí? Pagué 56. ¿Te fijas? Ahí está mi flujo. Ese es el escudo fiscal. Claro, en el flujo del proyecto no vamos a hacer este cálculo, sino que vamos a hacer esta operación.
que refleja el escudo fiscal. Eso. Ese que estoy marcándote ahí, con rojo, mira. Lo que está expresado acá, que eso es lo que vamos a colocar en el flujo financiado, representa eso, el escudo fiscal. ¿Sí? Representa el escudo fiscal. Señorita Catalina, ¿qué le pareció la explicación? Súper bien, profe, lo entendí súper bien. Pero, Gracias. ¿de verdad, Martín? Sí, profe, de verdad. No me, porque le corto los dedos y la pillo que me está mintiendo. Ya, no, me alegro mucho. Me alegro que lo haya entendido. Profe, igual ahora ¿Se ejemplo entendió anterior. más? Sí, profe, Señorita, se entendió más que el ejemplo anterior. ya, aquí bueno, me alegro. Me alegro, me alegro, Catalina, que haya comentado, ¿no es cierto? Que haya dicho, ¿sabe, profesor? No lo entiendo ni palote. Explíquelo de nuevo, lo explique de nuevo. Ahí está. ¿Hay alguna duda, algún concepto que se requiera profundizar, señorita Alejandra? Parece que está. Profe, Señorita, esos 80 menos los 24 es el efecto de flujo caja, pero eso ¿a qué se refiere con ese efecto? a tu flujo de caja, que dejas de pagar por esta normativa que indicó Janet, ese rebaje, yo se lo rebajo a mi cuenta en particular, que en este caso son los impuestos, perdón, los intereses, pago de intereses, ¿no es cierto?, al banco. Ah, profe, ¿Ya? yo creo que Leandro pregunta así como en qué lugar del flujo de caja se encuentra como esa operación. ¿A eso te refieres? Perdón. No. ¿A qué se referían los 56? Los 56 es el residuo, ¿m?, en tu flujo de caja, porque tú pagaste los 80 al banco, porque el banco te dice págame los 80, porque si esos son los intereses que tú tienes que pagarme, pero desde el punto de vista de mi caja, ¿m?, de mi caja del proyecto, el Estado me dice, señor, a los gastos, intereses, rebájele el impuesto, pero no me lo pague. Me queda el flujo. En el flujo me queda un ahorro. Por tanto, si yo rebajé 24 pesos porque pagué 80, ¿cuánto pagué en el efecto neto en caja? 56. Los 80 que pagaba el banco, más los 24 que me ahorré del Estado, esos, en términos de intereses, lo que realmente pagué no fueron los 80 en términos netos, sino que pagué 56. ¿Sí? Profe, ¿y ese residuo dónde se ubicaría en el flujo de caja? Va a quedar en el flujo financiado. Lo vamos a ver. Es decir, cuando tú armaste tu proyecto puro, cuando vamos al proyecto financiado, por eso yo le decía, esto es lo que vamos a incorporar en nuestro flujo financiado, exactamente lo que está ahí. Eso lo vamos a incorporar en nuestro flujo, para analizar bien cuáles son los beneficios de la deuda. ¿Sí? Lo vamos a ver con detalle, pero quiero que entiendan el concepto de escudo fiscal. Ahí está. Bien, señores, vamos a dejar hasta acá y la próxima semana nos vamos a dedicar ya a meternos al Excel, ¿ya? La próxima clase. ¿Consultas? ¿Inquietudes? Pregunta, ¿ustedes fueron a votar por el tema del centro de alumnos? Señores, No, profe. No, la verdad No, es que profe. tampoco tenía idea. No, tampoco tenía idea. tienen que ir a votar. Tienen que ir a votar porque no sé si hoy día o ayer era el último plazo. Eso es para que los estudiantes tengan representatividad. Tienen que ir a ver ese tema, es fundamental. Bien,
Vamos a dejar hasta aquí la clase. Muchas gracias, señorita Janet, don Ángelo, Cecilia, Catalina, don Leandro. Muchas gracias por sus comentarios. Y nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien todos. Chao, profesor, que esté bien. Chao, Chao, igual. profe, que esté bien. Que Chao, tenga buen fin de señoritas. semana. Igual. Que estén muy bien.